Bienvenidos al Centro Internacional de Negocios de la Secretaría de Economía. Buenos días a todos y gracias por estar aquí. Como saben, en esta quinta sesión se abordará el tema de remedios comerciales. En lo personal, me corresponde abordar el tema de salvaguardias. Los remedios comerciales son instrumentos de política comercial que permiten a los gobiernos responder o adoptar medidas correctivas en contra de importaciones que causan daño a la rama de producción nacional. Existen tres tipos de remedios comerciales: los derechos antidumping, los derechos compensatorios y las medidas de salvaguardia. Una distinción importante entre estos remedios comerciales es que los primeros dos se aplican en contra de prácticas desleales de comercio, es decir, discriminación de precios o el otorgamiento de subsidios, mientras que la tercera, el tema que me corresponde abordar, medidas de salvaguardia, se adopta en contra del comercio leal, es decir, no existe una conducta como tal que se pueda caracterizar como ilegal. En cualquiera de los casos, todos estos remedios comerciales se encuentran regulados en la OMC a través de diversos instrumentos y todos ellos requieren de realizar una investigación previa antes de adoptar dichas medidas. Es decir, un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio ante las autoridades del país importador. Dentro del TIPAD se encuentran 4 tipos de salvaguardias: las salvaguardias globales, las salvaguardias de transición, la salvaguardia agrícola y la salvaguardia en contra de las mercancías textiles o prendas de vestir, también denominada medida de emergencia, que precisamente es eso, una salvaguardia, una medida de emergencia de carácter extraordinario que se adopta únicamente por un periodo específico de tiempo para prevenir o reparar el daño y permitir el reajuste de la rama de producción nacional derivado de la liberalización o desgravación de ciertos productos. Por lo que hace a las salvaguardias globales, estas se encuentran reguladas en el capítulo 6 del TIPAD, el artículo 6.2. Se denominan globales porque son las que se regulan conforme a la OMC, a través de los instrumentos, el acuerdo de salvaguardias y el artículo 19 del GATT. Por otra parte, también se establece la potestad de excluir a los socios comerciales del TIPAD cuando se adopta una medida de salvaguardia global, pero únicamente respecto de aquellas mercancías que están sujetas a un contingente arancelario. Por supuesto, esto depende de que la parte que adopta la medida o que la va a adoptar determine que dichas importaciones no causan daño grave o amenaza de daño grave. También se establece una prohibición de aplicar de forma simultánea diferentes medidas de salvaguardia, que son las que se encuentran previstas en el propio TIPAD. Pasando al siguiente tipo de salvaguardia, que es la salvaguardia de transición. Esta también se encuentra regulada en el capítulo 6 y se denomina de transición porque precisamente se adopta únicamente durante el periodo en el que se desgravan o se eliminan los aranceles de las mercancías. Durante ese periodo se pueden adoptar. Por lo que hace a las medidas que se pueden aplicar, pues bien, el país que impone dicha salvaguardia puede suspender la reducción subsecuente de la tasa arancelaria que se establezca para la mercancía en cuestión, o bien aumentar la tasa arancelaria a niveles de nación más favorecida. Existe un entendimiento entre las partes del TIPAD de no poder adoptar medidas de salvaguardia en la forma de restricciones cuantitativas o contingentes arancelarios. Esto a diferencia del acuerdo de salvaguardias, donde sí se permite el establecimiento de restricciones cuantitativas. Existe una prohibición de aplicar más de una vez a la misma mercancía una medida de salvaguardia. Y el TIPAD prevé, como la mayoría de los tratados en materia de comercio, una posibilidad de compensación o suspensión. La compensación es de liberalización comercial que tenga efectos equivalentes a las medidas que se van a adoptar, y en caso de que no se llegue a un acuerdo con la parte o con las partes en contra de quienes se va a adoptar, existe la posibilidad de suspender concesiones, previa notificación con una antelación de por lo menos 30 días. Aquí, para ilustrar lo que acabo de explicar, este es un ejemplo, es un extracto de la lista de desgravación de México. Ahí se contienen diversas mercancías que tienen diversas tasas arancelarias y sujetas a distintos categorías de desgravación. Pues bien, en el caso de que se cumplan los requisitos o el estándar legal para establecer una salvaguardia de transición, México podría suspender la reducción subsecuente de las tasas arancelarias o bien aumentar la tasa arancelaria a un nivel de nación más favorecida. Por lo que hace a la salvaguardia agrícola,
esta, como su nombre lo indica, se aplica a un sector en específico y las condiciones para su aplicación dependen de lo que se conoce como cantidad de activación. Es decir, cuando se supera el volumen de las importaciones bajo cierto nivel, entonces en automático existe el derecho para aplicar las salvaguardias. Precisamente por eso me refiero en la presentación como automático. Aquí no se requiere una investigación, lo único que debe acontecer es que se supere el nivel de activación. Estas salvaguardias son de carácter específico y se aplican a productos específicos. Únicamente se negociaron entre algunas partes y se encuentran en sus anexos. Su duración, a diferencia de las otras salvaguardias, es de año calendario y se pueden aplicar durante todo el periodo que se haya acordado. Para ejemplificar este tipo de salvaguardias, aquí tengo un ejemplo, un extracto del anexo del apéndice B de Estados Unidos, donde se establecen medidas de salvaguardia específicas para los demás quesos. En la tabla de la izquierda, ustedes podrán observar la cantidad de activación, es decir, si en el tercer año se superan los 5.091 toneladas métricas, entonces le corresponderá aplicar en automático una tasa arancelaria de nivel nación más favorecida, en la que se encuentra en la tabla de la derecha. Por lo que hace a la medida de salvaguardia de textiles y prendas de vestir, el estándar legal es prácticamente similar al del acuerdo de salvaguardia, salvo, y aquí un elemento importante, es la cuestión de daño. En lugar de utilizar este concepto de daño grave, se utiliza el concepto de perjuicio serio. Por lo demás, en cuanto al procedimiento, se establece una obligación para que las partes adopten un procedimiento que implique una investigación y se tengan en cuenta los factores que el propio TIPAT determina para la determinación de perjuicio grave. Ahora cedemos la palabra al maestro Rodrigo Orozco, director general adjunto de Jurídico Internacional de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, para que nos hable de derechos antidumping y compensatorios en el marco del TIPAT. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Bueno, a diferencia de la exposición que acaba de hacer Diego, que tiene muchísimos puntos técnicos, lo que sucedió durante la negociación en el TIPAT al respecto de antidumping y de subvenciones y medidas compensatorias fue algo más ligero en el papel, bastante complicado en la parte factual. Miren, vale la pena recordar un poco qué es lo que pasó. Para efectos de que México pudiera entrar a formar parte del foro que estaba negociando el TIPAT, para efectos prácticos se pidió un boleto de entrada. Los países que ya estaban negociando, antes que México entrara, ya estaban negociando y exigieron que para poder entrar, México acordara modificar o implementar ciertas cosas en su práctica administrativa al respecto de los procedimientos sobre antidumping y sobre subvenciones y medidas compensatorias. Eso representó un punto de fricción importante porque al final del día, cuando nosotros revisamos el contenido de lo que los demás países pretendían que México aceptara, nos dimos cuenta que podíamos cumplirlo sin ningún problema para efectos prácticos. No teníamos absolutamente ningún problema, pero el tema era otro, el tema era sistémico. La visión que nosotros teníamos en principio, y estamos hablando de hace ya varios años, es que esto formaba parte de un paquete completo que los Estados Unidos, sobre todo los Estados Unidos, estaban diseñando. Lo que nunca nos imaginamos fue la manera en la que las circunstancias iban a evolucionar después. Y me explico muy rápido. Lo que nosotros vimos ahí fue como si fuera una especie de prueba que los Estados Unidos, que habían propuesto esto, estaban lanzando para ver la reacción de diferentes jugadores en el comercio, de diferentes países.
y con base en ese tipo de reacción poder determinar hacia dónde podría ser su próxima jugada. Nosotros pensábamos en ese momento, si nosotros aceptamos eso, la siguiente jugada es que nos lo van a volver a presentar en algún otro foro. Sobre todo, lo que pensábamos era el foro natural en donde nos van a volver a pedir cosas de este tipo y quizás más radicales, será en la OMC. Entonces, esa fue la percepción que nosotros tuvimos en ese momento y por la que estuvimos peleando de forma factual en la mesa el no aceptar este tipo de circunstancias. La situación fue que al final del día todos los países que ya estaban presentes en la negociación ya lo habían aceptado. Entonces la presión fue bastante alta y al final ni siquiera nos perjudica. Es algo que podíamos cumplir sin ningún problema. Lo único que pasa es que manteníamos más bien una posición de principio, es decir, tú no me puedes decir de lo que yo tengo que hacer en mi práctica. Al final del día, gracias a cierta flexibilidad que hubo en el foro, todo lo que vamos a platicar ahorita quedó como mejores prácticas, no es obligatorio. Quedó como un tema nada más de reconocimiento de lo que puede ser mejor. Entonces, en principio, en materia antidumping y sobre subvenciones y medidas compensatorias, no hubo realmente cambios con las disposiciones aplicables. Las partes ratificaron sus derechos y obligaciones que ya están hoy día en los acuerdos de la OMC. Esto lo que implica, pues, es que los países tienen el derecho de aplicar medidas de defensa comercial, medidas antidumping, medidas antisubvenciones, conforme a los lineamientos de los acuerdos de la OMC. Y lo que les comentaba hace un momento, se generó este boleto de entrada, esta situación factual generó al anexo 6A. En ese anexo 6A, las partes acordaron que los aspectos que ahí se detallan sobre la práctica administrativa son deseables. Muchas gracias. Dando seguimiento al programa, le pedimos ahora al profesor Hugo Gabriel Romero Martínez, socio de RRH Consultores, que nos comparta su experiencia en la negociación del TEMEC. La posición de Estados Unidos fue incluida en sus objetivos de renegociación. Lo ven al año 2017 y básicamente establecieron lo siguiente: uno, tener una observancia rigurosa de las leyes de Estados Unidos en materia comercial. Dos, eliminar la exclusión de salvaguarda global. En el TLCAN, en el capítulo 8, se tienen dos disposiciones, una para salvaguardas bilaterales, ya no aplicables porque todo se desgravó, y luego una de salvaguarda global, que básicamente le da la posibilidad, como de hecho ya se había explicado, y si no se va a abordar más a detalle en la siguiente presentación, de excluir a sus socios comerciales. Se adopta una medida de salvaguarda en el marco de la OMC y se debe excluir a los socios comerciales. También estableció Estados Unidos el objetivo de eliminar el capítulo 19. Básicamente el capítulo 19 establece un mecanismo en donde se reemplaza la revisión judicial en materia de decisiones de las autoridades administrativas sobre remedios comerciales, antidumping y subsidios, por un tribunal de 5 personas llamado panel binacional, y esto fue lo que llamó mucho más la atención durante las negociaciones y era el punto más álgido. Otro de los temas bien relevantes fue el establecer una disposición específica para productos perecederos y estacionales, es decir, redefinir rama de producción nacional. En OMC se tienen ciertas reglas en la materia y aquí lo que quería Estados Unidos era tener una definición para ciertos productos bajo ciertos lineamientos. Productos perecederos y estacionales
puede ser, y la discusión en la OMC era qué es un producto perecedero y estacional. Tradicionalmente se entienden productos agropecuarios, pero hoy podríamos pensar en un microchip. Si el nuevo procesador de una computadora lo usamos un año después, ya es un perecedero, porque hay otra nueva generación seguramente. La discusión, al menos en TEMEC, era acotada a esto. También facilitar la imposición de medidas respecto de dumping de tercer país. Es decir, si en algún momento se están llevando a cabo importaciones de productos a bienes, de bienes intermedios que se incorporan a bienes finales y esos finales van a exportarse a Estados Unidos, eso lo quería también abordar dicho país. Destaco las píldoras venenosas. Había 3 píldoras venenosas, digamos, como poison pills. Uno, la eliminación de las reglas de salvaguarda global. ¿Por qué era importante? Recordarán que Estados Unidos adoptó unas medidas en materia de seguridad nacional que restringieron las exportaciones de aluminio y acero, y estas medidas México las caracterizó en el decreto de 5 de junio de 2018 como salvaguardas. Al querer Estados Unidos eliminar esta disposición de salvaguarda global, le quitaría fundamento jurídico y una herramienta útil a México. Recordamos que México era objetivo de estas medidas de seguridad nacional en algún punto, que también estaban a par como una presión de negociación en el TEMEC, y esto pues era una ficha. La siguiente, como les decía, y solo para destacar, la eliminación del capítulo 19, ¿por qué era importante para México? Uno, porque contribuyen los paneles al Estado de Derecho, al cumplimiento de las leyes, porque recordemos que Estados Unidos había sido tradicionalmente muy deferente hacia sus autoridades, es decir, la revisión judicial de las determinaciones de las autoridades de Estados Unidos había sido muy deferente a esas autoridades, y por eso se crea el mecanismo. Más tarde voy a explicar un poco cómo se creó el mecanismo. Y la siguiente píldora venenosa, solo para resaltar cuáles eran los temas de más sensibilidad para México, era esta determinación de productos perecederos y estacionales. En 2006 Estados Unidos propuso redefinir, en el marco de las negociaciones sobre reglas de comercio internacional, el capítulo 19, alguien lo denomina la joya escondida del Telecán. En algún momento le pusieron ese nombre y básicamente implicaba o representaba una verdadera integración en materia económica o en materia regional, y para los juristas representaba, como les decía, este choque de culturas que fue muy interesante. La evaluación de lo que se concluyó, desde mi punto de vista, debe ser una evaluación holística, considerando no solamente una comparación de textos, es decir, ver qué teníamos en Telecán, ver ahora TEMEC y decir, pues, quedó igual, ¿no? La comparación, en mi perspectiva, es que también se debe analizar qué se incluyó, cómo quedó, versus qué se dejó fuera, ¿no? Y a eso es a lo que vamos a pasar. En el resultado bilateral México-Estados Unidos, ¿qué se incluyó? Recordarán, México-Estados Unidos acuerdan algo bilateral y luego se une Canadá. Se queda entonces solamente esta observancia rigurosa, que se traduce en disposiciones para evasión, y el tema de transparencia. Se queda el capítulo 19 y todas las propuestas los objetivos estos quedaron fuera. Los que ustedes ven de su lado derecho fueron los objetivos que Estados Unidos pretendía al inicio de la negociación y que no se lograron. La evaluación la pueden hacer ustedes, y estos son elementos para que la puedan realizar. No me queda más que agradecer por esta invitación. Pues bien, con relación al tema de salvaguardias, en el marco del TEMEC, estas se regulan en la sección A del capítulo 10,
y únicamente son las de carácter global. De hecho, las partes en el TEMEC decidieron confirmar sus derechos y obligaciones conforme a los acuerdos de la OMC, en particular el artículo 19 del GATT y el acuerdo sobre salvaguardias, con la única excepción del tema relativo a la compensación o represalia y la exclusión de los socios comerciales de la aplicación de este tipo de medidas. Luego, en el TEMEC, el artículo 3.9, existe lo que se denomina salvaguardias especiales agrícolas. En realidad, esto no es sino una prohibición de aplicar medidas de salvaguardia globales que se prevén en el acuerdo sobre agricultura a aquellas mercancías que tienen un trato arancelario preferencial dentro del TEMEC. En contrapartida, existe la posibilidad de aplicar medidas adicionales a aquellas mercancías que únicamente tienen un trato arancelario de nación más favorecida. Los que estamos aquí recordamos muy bien el proceso de negociación, todo lo que implicó, y no puedo estar más de acuerdo con lo que él comentó, en el sentido de que la evaluación que se debe hacer del resultado debe ser holística. Tiene que verse todo lo que participó. Yo creo que fue una negociación tremendamente compleja, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista factual. Entonces, para efectos prácticos, lo que yo recuerdo muy bien las discusiones que teníamos en ese momento era, a ver, ¿cómo vamos a tratar de pelear puntos con un país que tiene una posición tan agresiva, tan cerrada y que además tiene la potencia de ser una economía 20 veces mayor que la nuestra, ¿no? En principio, lo que yo recuerdo es que acordamos ir tratando de tumbar lo que racionalmente podíamos tumbar por la vía técnica, en principio. Es decir, los Estados Unidos son quienes trajeron todo esto a la mesa. Lo primero que hicimos fue preguntar. Llegamos a la mesa y decir, bueno, ¿qué quieres? ¿Para qué me quieres? ¿Qué quieres platicar? Expon. Y exponían sus temas. En ese momento lo que decíamos era cuestionar. Sobre todo hacer muchos cuestionamientos técnicos, crear una situación tal que los propios Estados Unidos empezaran a preguntarse sobre lo racionalmente justificables que eran sus propuestas. La verdad es que no lo eran, algunas de ellas eran totalmente… Llegamos al punto de decirle, bueno, pero esto es como darte un balazo en el pie tú mismo. Y la respuesta era, pues es que esas son las directrices que yo tengo. Pero por esa vía empezamos a tumbar varios de los puntos que los Estados Unidos traían. Porque lo crean o no, aun cuando sea Estados Unidos y aun cuando tengan una posición dura, inflexible, es muy complicado en la mesa sostener un punto cuando no hay racionalidad. Entonces, lo que vamos a ver aquí es lo que comentó el maestro Romero, un poquito a tono con lo que luego nosotros hicimos ya en la mesa, lo que fuimos presentando, ¿no? Entonces, siguiente lámina, por favor. Lo primero que nos dijeron los Estados Unidos fue que su objetivo era modernizar el Telecán como resultado de lo ocurrido en Ginebra, es decir, toda la serie de circunstancias que no le gustaban a Estados Unidos de cómo el foro multilateral iba avanzando, lo querían corregir acá. El primer punto es, sí, nomás que no estamos en Ginebra, no están los otros, y pues esto no puede crear un balance en tu agenda de negociación. Pero los Estados Unidos decían, no, es que a mí lo que me interesa también es crear un precedente, lanzar un mensaje para mis futuros socios comerciales de cómo quiero que las cosas sean. La respuesta obvia es, bueno, a mí no me importan tus mensajes, realmente pues tú se los puedes dar en su momento, cuando tengas tu proceso abierto con ellos, ¿no? Llegaron al extremo, no sé si recuerdas que nos dijeron en una de las reuniones, bueno, parece que ¿quién dijo que China era el cuarto jugador aquí? Diciéndonos de alguna manera que estábamos protegiendo intereses chinos.
La respuesta de nosotros fue, pues tú eres el que lo acaba de decir y yo no he visto a nadie de ojos rasgados aquí. Estamos los tres, yo no he visto ningún chino en el hotel, no hay nada, ¿no? Entonces, pero esos son los ejemplos del tipo de posición. Hubo una ronda en particular en Ottawa, ¿verdad?, en donde la cuestión se puso realmente difícil entre Canadá y Estados Unidos y vamos, se llegó a los gritos por el tipo de posición que los Estados Unidos estaban planteando. Entonces, después nos recetaron la primer píldora, eliminar el capítulo 19. Bueno, pues la respuesta fue obvia, ¿no? Pues nosotros lo queremos mantener. Y Canadá mucho más radical. Canadá sí se aventó a decir, es que tus cortes, la verdad es que no son imparciales. No, bueno, pues eso es un comentario incendiario para los Estados Unidos. El decirle que sus cortes no son imparciales es terrible para ellos y generó un roce. Y los canadienses decían, el capítulo 19 es un mecanismo imparcial en el que las partes intervienen en lugar de que se tome la decisión de manera unilateral. Luego vino la siguiente, que fue en la rama de producción nacional, cuando haya investigaciones antidumping, no pueden incluirse a las empresas de propiedad de un estado o que estén controladas por un estado. La pregunta que hicimos fue, ¿eso incluye a las empresas que tengan control o que sean propiedad de un gobierno distinto del importador? Nos dijeron sí. Entonces, inmediatamente nuestro comentario fue, a ver, pongamos un caso práctico. En el sector minero mexicano, los canadienses que casualmente están aquí en la mesa tienen pues una participación muy, muy fuerte, las empresas canadienses, pero son SAs mexicanas, claro, capital canadiense. Y en ese capital canadiense muy probablemente esté metido el Fondo de Pensiones de Canadá, el Fondo de Pensión Soberano de Canadá. Esas empresas mineras, dado que son propiedad del gobierno canadiense o el gobierno canadiense las controla, ¿no son parte de mi rama de producción nacional? Y Estados Unidos dijo, en efecto, no serían parte de tu rama. Ok, entonces llevemos esto al siguiente ejemplo. Si nosotros importáramos mineral de hierro de China y vienen estas empresas a quejarse ante la UPSI, ante la autoridad investigadora, a decir, nos está entrando mineral de hierro de China con dumping, hay que iniciar una investigación y hay que imponerle medidas. Y yo volteo y veo que esas empresas, siendo SAs mexicanas, están controladas por el gobierno canadiense, tendría que decirles, señores, ustedes no son rama de producción nacional. México no tiene una rama de producción nacional para el mineral de hierro. Entonces, lo que tú, Estados Unidos, estás tratando de proteger es lo que vas a incentivar. Va a entrar el mineral de hierro chino sin ninguna barrera y ya lo tienes en la región. ¿Así es como quieres que opere? Bueno, no hubo respuesta, pero ese es el tipo de cuestionamientos técnicos que hacíamos en la mesa. Es difícil sostener una postura cuando no hay racionalidad detrás, ¿no? Después nos pidieron, bueno, otra de las cosas que queremos es que se implemente un sistema de acceso y presentación electrónica de información en los expedientes, en las investigaciones antidumping y antisubvenciones. Pues ese no tiene ningún problema y es de hecho muy conveniente para todos tener un sistema más evolucionado, ¿no? más ágil de presentación de la información. Entonces en ese no había realmente problema. Después nos dijeron, bueno, oye, también el anexo 6A, el que acabamos de ver del TIPAT, quisiéramos que se eleve a nivel obligatorio. Bueno, ese fue más bien una moneda de cambio, nosotros lo usamos como moneda de cambio porque ya lo hacemos. Eso más bien era una necedad de los Estados Unidos porque en realidad eso ya lo hacemos, ya saben que lo hacemos y lo logramos vender como algo que, bueno, sí, te lo acepto, pero a cambio de algo, aunque ya lo hacemos. Entonces, siguiente, por favor. Bien, en el caso, aquí está otra de las píldoras, los productos perecederos. Nos decían, oye, en los productos perecederos que se comercialicen máximo 8 semanas después de la cosecha, la rama de producción nacional se integra por los productores que venden toda o casi toda su producción en esas 8 semanas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener tantas ramas de producción nacional
como vaya avanzando el clima, como la estación de cosecha vaya de sur a norte, pues vamos a ir teniendo cientos de ramas de producción nacional, ¿no? Bueno, docenas de ramas. Y esto generaba un montón de problemas, ¿no? Un montón de problemas, ya lo comentaba el maestro Romero. El primer cuestionamiento que le hacíamos es, oye, ¿y cómo vamos nosotros a sostener la aplicación de esa situación ante la OMC? Porque ante la OMC eso no es posible, no existen tantas ramas como estaciones de cosecha. Pusimos casos, pusimos jurisprudencia de la OMC, una vez más no había respuesta técnica. Y el otro cuestionamiento que hacíamos era factual. A ver, nosotros no entendemos por qué razón quieres matar a la gallina de los huevos de oro. El comercio de productos perecederos, estacionales, es un caso de éxito en la región. Nosotros te exportamos hortaliza, fruta, tú nos exportas grano y son casi equivalentes los volúmenes de comercio en términos de dinero. Por ahí en ese momento andaban alrededor de 11,000 millones de dólares. Las economías son complementarias en ese aspecto. ¿Por qué quieres deshacer el caso de éxito? Bueno, la respuesta era, pues porque me dijeron, ¿no? Porque esa es una de las guías que tengo y pues tengo que mantenerla, ¿no? Aquí lo que pasó entonces es que en algún punto donde nosotros consideramos que ya el proceso estaba muy maduro, donde ya Estados Unidos había dicho lo que tenía que decir, no quería mover su posición y ya sabíamos qué podía y qué no podía justificar. En ese punto lo comentamos internamente en el equipo y decíamos, oye, quizás sea el momento de que nosotros planteemos algunas posturas bastante ofensivas, pero nosotros lo veíamos ofensivo en la negociación, los Estados Unidos lo vieron como ofensivo a nivel personal. Entonces, esto, pues sobra decir que tensó mucho más el problema que ya teníamos. Las posiciones fueron divergentes al extremo, pero finalmente no nos dejaron otra alternativa que jugar en ese sentido. En lugar de que fuera un proceso en el que tratáramos de encontrar soluciones poco a poco, acercar las posiciones, pues ellos plantearon una posición terriblemente agresiva que no podía dar otro resultado que otra posición agresiva, ¿no? En ese punto fue donde abiertamente la negociación casi se colapsa en la mesa y se empieza a negociar ya por cuerda separada. Estados Unidos, Canadá, México, Estados Unidos, ¿no? Si mal no recuerdo, sí, ese es. La siguiente lámina, por favor, gracias. Aquí, bueno, recordemos uno de los puntos que estaba en el cuadro, era que todo lo que vimos, con algunas variantes pequeñas, pero lo que vimos al respecto del anexo 6A, en la primer paquetito que estuvimos platicando, pues se incorporó ya de manera obligatoria. Son aspectos que prácticamente cumplimos, no tenemos mayor problema. Lo que me interesaba señalar aquí y resaltar es lo diferente, lo que fue diferente al final. Y lo que nos pidieron fue, miren, quisiéramos que las tres partes tuviéramos acceso en línea, un acceso abierto a las leyes y reglamentos en materia de antidumping y de subvenciones, a los cuestionarios que se envían a los exportadores y alguna otra información relevante cuando corresponda. Eso nosotros lo cumplimos ya desde hace bastantes años, eso no tiene ningún problema. Siguiente, por favor. Creo que de mi parte es todo. Les agradezco también la paciencia. A continuación, le cedo la palabra al maestro Luis Fernando Muñoz. Él es administrador de certificación y asuntos internacionales de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria. Él nos va a exponer el tema de cooperación para combatir la evasión. Muchas gracias, buenos días a todos. Primero, uno de los objetivos que tuvimos como parte de la posición de México fue dejar en claro qué es lo que queríamos con esta disposición. Ya que íbamos a entrar a la discusión de la misma, fue importante resaltar como uno de los principales objetivos el que estamos interesados y que teníamos totalmente apoyo al combate de la evasión de derechos. Uno de los segundos puntos que quisimos abordar en esta situación fue que estábamos en línea con la política de
aplicar la legislación aduanera y de comercio exterior enfocada a los temas de derechos, de evasión de derechos. Por tanto, compartíamos la preocupación de Estados Unidos, no así la forma en la que lo planteaba, pero sí el fin último. Asimismo, también se dejó en claro que queríamos fortalecer los lazos de cooperación que teníamos para efectos de esta sección. Siguiente lámina, por favor. De esta manera, el tema de evasión de derechos quedó acotado a 3 temas en específico: la evasión de derechos por temas antidumping, por derechos compensatorios o de salvaguardia. También se acordó que la aplicación de las disposiciones que versan sobre esta sección, que se compone de 2 artículos, el 10.6 y el 10.7, se debe de hacer conforme a la legislación de cada una de las partes. Además, uno de los puntos importantes de esta sección es que la información que está inmersa en el intercambio y la cooperación que se va a dar en la implementación de estas disposiciones versa sobre cualquier información comercial. Esto quiere decir que no está acotada netamente a la información que se genera con motivo del intercambio comercial entre los 3 países del TEMEC. Es decir, independientemente de que haya sido solicitado un trato arancelario preferencial o no, la información que se cooperará en el marco de esta sección no involucra solamente a estas operaciones, puede ser cualquiera. Por último, y tomando en consideración que estamos hablando del involucramiento de información sumamente sensible de operaciones comerciales, sectores y personas incluso, se tuvo especial cuidado en el tema de la confidencialidad. Esto en línea con lo que se vino estableciendo en otros capítulos para otras materias. De esta forma podemos decir que se incluyó en similares términos esta disposición, lo cual implica que se debe de mantener en todo momento el carácter confidencial de la información y en caso de que se faltare a esta disposición, la autoridad a la cual se le requiere la información en posteriores solicitudes puede negarse a atenderlas en virtud de este incumplimiento. Más relevante que es escuchar sus preguntas o comentarios. Simplemente quisiera escuchar de cada uno de ustedes en 2 minutos cuáles son los retos que vamos a enfrentar. Yo solo quisiera suscribir lo que mencionaron aquí mis colegas, en el sentido de no ver el capítulo, al menos el de TEMEC, como una mera repetición de lo que ya se tenía, sino más bien valorar todo el proceso por el cual atravesaron los negociadores para obtener los resultados que al final se lograron. De parte de la autoridad investigadora, yo pienso que uno de los grandes retos es precisamente lo que comentamos al final, la implementación de sistemas electrónicos fiables, expeditos, eficientes y en la medida de lo posible lo menos costosos para poder tramitar las investigaciones de manera muchísimo más fluida en beneficio de los usuarios y de la propia autoridad. Esto representa un reto bastante importante a nivel de la autoridad investigadora, a nivel de la Secretaría completa y algunas reformas también en el marco legal que se tendrán que hacer para efectos de poderle dar legitimidad al mecanismo, ¿no? Dentro del proceso, del procedimiento legal que se tiene que seguir. De mi parte, comentar solamente como algunos de los retos que vislumbramos con la entrada en vigor de esta disposición. Es simplemente la operación que vamos a tener con la cooperación con Estados Unidos. Será interesante saber si ellos van a tener el mismo grado de interés que mostraron durante las mesas de negociación para llevarlo a cabo, dado que acotamos bastante sus pretensiones en el sentido de cuidar las formalidades y todos los derechos fundamentales que debe gozar toda intervención o todo acto de autoridad. Me parece que es uno de los retos que vamos a tener, pero me quedo contento con que pudimos salvaguardar estos principios fundamentales y que no implicaría mayores modificaciones a nuestra legislación, porque básicamente contamos con facultades para llevar a cabo como autoridad ejecutora, como autoridad encargada de revisar la aplicación y en específico la recaudación
de obligaciones en materia tributaria que incluyen este tipo de derechos. Y la otra habla de las adaptaciones que hizo México para la integración a los derechos antidumping y medidas de salvaguardia para entrar al TPAT. Desde la entrada en vigor no se han visto modificaciones a la Ley de Comercio Exterior. ¿Cómo podemos saber cuáles son los cambios que tuvo que adaptar México? Bueno, lo que pasa es que no es necesario realmente hacer ninguna modificación a la ley, porque lo que prevé el anexo son temas nada más de práctica administrativa, y son temas de práctica administrativa que nosotros ya cumplíamos desde mucho tiempo antes de que se negociara ese anexo. Es decir, si lo tenemos que poner de esta manera, lo que sucede es que nuestro sistema, como está diseñado, y la práctica administrativa que tenemos es congruente con la Ley de Comercio Exterior y con el reglamento, y lo que el TPAT vino a hacer es decirnos que lo que ya hacemos es recomendable. Entonces, si ya lo hacemos y ya es coherente con la normatividad, pues no tiene por qué haber ya ningún cambio, ¿no? Damos las gracias a todos ustedes por haber estado presentes en la 5ª sesión del seminario.